Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que me acompañen el día de hoy para platicar de distintos temas como ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Estoy muy feliz de que me acompañen y el tema del día de hoy será Thoth el Atlante. Thoth en sí representa a un maestro místico ligado a la era de Atlantis. En otros videos hemos platicado sobre esta era, sobre este continente, y me gustaría utilizar esta figura de Thoth para poder integrar tres temas que ya están en otras listas de aquí del canal. Uno, Atlantis como polaridad masculina que representa Thoth como uno de los tres iniciados, empezando por Mercurio, después Thoth en Atlantis y en su última encarnación como Hermes. Los tres iniciados, los tres veces grandes, los tres veces nacidos. Y empezar con la historia de Atlantis, tanto a nivel material, es decir, historia que podemos ver a nivel físico, los vestigios, el registro que tenemos de Atlantis, y a nivel sutil, lo que representa metafísicamente y sutilmente Atlantis como arquetipo, como polaridad. Entonces Thoth sería el arquetipo del rey. Es decir, el rey es este arquetipo del que viaja entre soles. Es una alegoría de un oráculo, de aquel que puede ir y conectar más allá del tiempo y del espacio, que son dimensiones que nosotros percibimos aquí, en esta densidad de conciencia. Este rey puede ir más allá de estas dimensiones y por ello es que se dice que viaja entre soles, porque conecta no solo con este logos, con esta estrella en la que vivimos actualmente, sino que puede ir más allá de la materia y ser el oráculo, es decir, el que canaliza y baja mensajes que permitan anclar información y sobre todo sabiduría. Él, representando este arquetipo, tendría también acompañándole el arquetipo del mago a través de la encarnación de Hermes. El mago sería aquel que está en balance, el maestro de la materia y de lo etérico, de la polaridad femenina y masculina, aquel que conecta con los elementos. Es la representación de Hermes. Y Mercurio sería el andrógino, aquel que logró estar más allá de la dualidad, entendió la dualidad y pudo integrar la no dualidad, pero antes convirtiéndose como en el maestro de estas. Uso mucho la palabra maestro, pero me gustaría hacer una diferencia. El concepto actual que tenemos de un maestro es aquel que es superior en algo o que sabe más que otros. Sin embargo, el arquetipo del maestro es aquel que se forma en alguna disciplina y lo pone al servicio. Un ejemplo de esto sería un maestro de artes marciales que logró iniciar un viaje interno de disciplina, de sabiduría, de trabajo propio. Se convirtió en un maestro propio. Y una vez que logró transitar todo esto, lo pone al servicio de los demás para enseñarles, para compartir. Enseñar sería compartir. Entonces este es el concepto que utilizo de maestro al referirme a Thoth, a Hermes y a muchos maestros místicos en estas escuelas en Atlantis y en otras eras. Ahora ya hablando un poco más sobre la Atlántida, él aquí representaba la sabiduría en sí. De hecho, este arquetipo separado de
Mercurio, Tot y Hermes, todos son distintos, pero lo mismo a la vez. Todos están representando la sabiduría. Y la sabiduría siempre viene del corazón, del trabajo en el corazón. Entonces, aquí en Atlantis, él era un maestro de muchas de estas escuelas místicas y canalizó distintos oráculos, tanto en Atlantis como posteriormente en Egipto. Podemos pensar que qué tienen en común Atlantis y Egipto si están tan distantes en el tiempo. Sin embargo, él en esta era logró llevar toda o resguardar toda esa información que había en estas grandes bibliotecas. Es que no sé cómo describirlo, pero como estas bibliotecas de información orgánica y alquímica, y resguardarla posteriormente a la caída de Atlantis. Uno de estos lugares donde se resguardó mucha información fue Egipto, o Keor, que es el nombre que se le llamaba o se le daba en ese momento a lo que hoy conocemos como Egipto. Y aquí fue donde se resguardó información que hoy podemos recordar, que hoy podemos ver a través del tarot, de la numerología, de la astrología. Por ello es que están ligadas, porque todo ese conocimiento se llevó para resguardarlo y poder, como dice el libro del Kybalión, compartirlo al que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, porque va en un sentido alquímico. No son cosas literales, sino van más allá de la dualidad y te piden conectar a nivel sutil para poder entenderlo. También Tot es conocido como el guardián o uno de los 3 guardianes del Akasha. El Akasha, que voy a hacer su propio video porque yo resueno mucho con lo que es el Akasha y me gustaría como compartirles lo que pienso sobre el tema. Pero, bueno, volviendo. Él como guardián del Akasha es aquel como rey, como este ser multidimensional que puede viajar entre soles, puede conectar más allá de la materia. Y el Akasha representa lo etérico, lo cuántico. Es todo lo que ha sucedido más allá del tiempo, porque ahí no hay tiempo como nosotros lo percibimos aquí, en esta densidad de conciencia. Nosotros percibimos presente, pasado y futuro, y ahí ya no hay tiempo. Percibimos aquí y allá como el espacio. Ahí no hay espacio, es lo cuántico, es lo sutil. Entonces él sería este guardián como maestro o como rey más bien, que puede viajar entre soles. Y también al estar ligado a Mercurio, que Mercurio es un arquetipo, una esfera de conciencia. Nosotros lo conocemos aquí a Mercurio como un planeta. Sin embargo, ese planeta es una esfera planetaria que tiene su propio conocimiento, sus propios arquetipos, y que sí está representado aquí en nuestro sistema solar, pero también tiene su propia existencia en densidades más altas, siempre representando a la sabiduría. Por lo tanto, está ligado a lo multidimensional, a lo cuántico, a lo etérico y a conectar más allá de las dimensiones. El Akasha sería como esta, no me gusta referirme a biblioteca porque se puede tomar literal, pero sería esta red cuántica que resguarda toda la información de lo que ha transcurrido a través o más allá del tiempo, del espacio, de todas las dimensiones que podemos entender aquí y de las demás dimensiones que existen. Bueno, para volver al punto, él era conocido como uno de los, o el 3 veces grande, porque está ligado a Tot,
perdón, todo está ligado a Mercurio y a Hermes. Y hago mucho hincapié en el tema o en la palabra sabiduría, porque en sus 3 encarnaciones o en sus 3 arquetipos, él siempre está representando esta energía de la sabiduría, que es el conocimiento que viene del corazón. No solo el conocimiento que viene a través de la mente, sino es como toda esa información que podemos tener, pero pulida a través del filtro del corazón. Esa es la sabiduría, que va más allá del conocimiento de la mente y que se puede perder. La sabiduría siempre va a estar ligada al corazón, y al haber convertido todas esas emociones en ese poder de la sabiduría. Uno de sus libros que conocemos de Thoth es Las Tablas de Esmeralda. Aquí es como una historia donde él narra va por partes y narra segmentos de dónde viene, de su historia, pero en un lenguaje muy alquímico, muy místico. Y también habla sobre dónde descansa y descansará. No se debe tomar tan literal. Estas tablas esmeraldas indican que él, en ese momento donde se escribió, estaba situado en Keor, que es lo que decía hoy Egipto, pero hace alusión también como a la historia de Atlantis, a donde él llevó todo pues esta información, este conocimiento, y de cómo fue la caída de Atlantis. Las recomendaciones que hace sobre cómo hacer un trabajo propio a través de cómo armonizar nuestros sistemas energéticos. Y eso hace referencia a nuestros chakras, a armonizar este templo, lo que en otras culturas, otras escuelas podemos reconocer como el templo de Salomón, tal vez. Aquí él habla sobre toda esta información alquímica que él compartía y que estaba como muy nata, muy natural, como hoy actualmente podemos entender sobre, por ejemplo, alguna red social, sobre ciertos conceptos que son muy naturales en nosotros. En esa era muy natural tener este conocimiento, pero había iniciados en estas disciplinas que dedicaban a ponerse al servicio y a convertirse en maestros de ellos. Y las disciplinas variaban. Comentaba que había como escuelas, como estoy tratando de buscar un ejemplo, como casas que se dedicaban o se especializaban en alguna disciplina, pero que al final todo estaba como resguardado en una biblioteca, y este guardián, tanto a nivel físico como a nivel sutil, era Thoth. Decía también que él era un oráculo viviente. Él era el que viajaba entre soles. Y bajo esta idea o este arquetipo, él pudo canalizar información para transmitirla, como el tarot. El tarot, que también va a tener su propio video, es una representación de todos los arquetipos aquí en la Tierra, de esta esfera planetaria, de Gaia, de Pachamama. El tarot representa ese viaje que tenemos que hacer cada individuo aquí y como colectivo, porque al ser un arquetipo es esta estructura, este patrón colectivo como humanidad, pero también es muy individual en cada persona. Entonces está representado como una historia en la que todos estamos inmiscuidos diariamente como individuos y como colectivo.
y que no es con la finalidad de ser algo predictivo, algo que vea más allá, porque hay mucha confusión en este sentido. El tarot actualmente se utiliza como predictivo para saber qué va a pasar en mi futuro. Y sí, tiene un sentido, al ser un oráculo, de ir más allá del tiempo y del espacio. Pero la finalidad no sería ir hacia afuera y ver qué va a pasar, sino ir hacia adentro y conocer tu propio proceso en el que estás para entenderte y observarte. En cuanto a la numerología, es a nivel... Las matemáticas son todo en el universo. Todo está representado a través de los números y las matemáticas. Y la numerología justo nos indica o desarrolla esta energía que tiene cada número a través de 9 ciclos y cómo está ligado a absolutamente todo. A nuestro nombre, a nuestra fecha de nacimiento, que es el portal que elegimos para nacer, a una fecha en particular. Todo esto es lo que describe la numerología. Y también otro oráculo, otra disciplina que actualmente están despertando muchos maestros y están empezando a recordar son los registros akáshicos. Los lectores de registros actualmente recuerdan cómo poder acceder, cómo aperturar esta ventana de la conciencia a nivel etérico y poder integrarlo y bajarlo aquí a la materia. La finalidad de los registros no es ver vidas pasadas, sino acceder a esta información cuántica, etérica, poder bajarla y anclarla aquí a la materia con el fin de poder avanzar en sentido práctico. Y bueno, regresando a un poco al tema de las tablas esmeraldas, hablan mucho ahí en las tablas esmeraldas de los salones de Amenti, que es donde Thoth fue o descansa actualmente posterior a la caída de Atlantis. Estos salones de Amenti es un lugar más allá, como el Akasha, del tiempo y del espacio, donde descansaría siete señores que también tienen su representación mística. Y no son señores literalmente, son conciencias que anclan información. Si vemos también estos 7 señores, harían alusión a los 7 chakras principales que nosotros conocemos aquí en la Tierra, aquí en esta densidad, y sería como adentrarnos en cada uno de estos chakras para convertirnos en maestros de nosotros mismos. Cada chakra tiene una representación y una polaridad. Entonces, todo este lenguaje no es literal, es sutil, es místico, alegórico y hace alusión a algo más profundo. Habla también mucho sobre los logos, y los logos sería la representación del sol, hablando de un sol central de donde parte todo, esa singularidad que sería el sol central, donde se fractalizan sublogos y a su vez sublogos y sublogos y sublogos, y sobre cada sublogos orbitan sistemas que albergan esferas planetarias que a su vez albergarían almas con la finalidad de experimentarse y transitar en este viaje individual de acuerdo a la esfera donde tú estés encarnando. Y ya para cerrar, en general, en este libro en el que estoy haciendo alusión, hay muchas claves, muchas llaves místicas, al igual que el Kybalión, que permiten resguardar la información, pero también
leerlas y reconocerlas. Es decir, una vez que nosotros las leemos y vamos más allá de lo literal y hemos despertado en el sentido de reconocernos, podemos acceder a esa información y anclarla aquí, anclarla y convertirnos en ese maestro de distintas disciplinas, que actualmente hay muchos maestros despertando, recordando quién son. En este proceso de ascensión de la Tierra, que está haciendo una ascensión planetaria, hay maestros despertando tanto en disciplinas físicas y materiales como en disciplinas más sutiles, más etéricas. Maestros de las artes marciales que nos enseñan la fuerza de voluntad y a ser el guerrero. Maestros botánicos que nos están recordando cómo conectar con la esencia y el espíritu de todo, de la propia tierra, de Gaia. Maestros más sutiles que pueden permitirte canalizar mensajes o acceder a tus propios registros. Maestros físicos como los médicos, los psicólogos, que son terapeutas y maestros de la mente, que pueden acceder como a esta información cognitiva con el fin de tener un trabajo de nuestra psique. Y así muchos más maestros que los reconocemos como profesiones o como terapeutas o personas que se dedican a algo. Sin embargo, estamos siendo maestros de nosotros mismos y compartiendo eso al ponerlo al servicio. Aquí Thoth vendría representando todo esto y sería su historia como a grandes rasgos. Quise hablarlo porque el siguiente video ya tocará la historia de Atlantis como tal, pero desde un aspecto material, es decir, la historia que tenemos, toda esta parte física de la materia que nosotros hemos registrado, para ya después poder ver la parte sutil, la parte de Atlantis como polaridad, como esta era dorada de la Tierra, de nuestra historia como humanidad, y también empezar a entrar ya como a conceptos más profundos y además anclando como material ya de maestros más contemporáneos como Rudolf Steiner o Madame Blavatsky, que si lo vemos comparado a eras de hace miles de años o millones de años, la información siempre será la misma. La llave de los mundos superiores está dentro de ti. Solo en tu interior tú podrás encontrarla. Es un viaje hacia adentro, hacia reconocernos y aventarnos este viaje personal para poder acceder también a nuestros mundos superiores y a nuestros mundos internos. Agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy y recordar que los videos los estoy subiendo los días miércoles. Nos vemos pronto y les mando mucha luz. Bye.